Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Vélez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 338 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y la carta a los Corintios, capítulo 15, y el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 16 al 18. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Tesalónica y Berea. Pasaron por Anfípolis y Apolonia. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo entró ahí y durante 3 sábados estuvo conversando con ellos acerca de las Escrituras. Les explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y añadía: el Mesías es precisamente este Jesús que yo les proclamo. Algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, y los mismos hicieron muchos griegos que adoraban al verdadero Dios, y muchas mujeres de la aristocracia. Pero los judíos, movidos por la envidia, contrataron a algunos agitadores que promovieron revueltas y amotinaron la ciudad. Después se presentaron en la casa de Jasón y reclamaron a Pablo y a Silas para llevarlo ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, se le llevaron por fuerza a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades gritando: estos individuos han agitado al mundo entero, también se han presentado aquí, y Jasón se los ha hospedado. Todos ellos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús. La gente y las autoridades quedaron alarmados al oír esto, así que exigieron a Jasón y a los demás una fianza y los dejaron en libertad. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Ellos, en cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más tratables que los de Tesalónica, y recibieron un mensaje con mucho interés. Todos los días estudiaban la escritura para ver si la interpretación que les daba era convincente, y muchos de ellos creyeron, así como muchos paganos de la aristocracia, tanto mujeres como hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo anunciaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá para agitar y turbar a la gente. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo hacia la costa. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que acompañaban a Pablo se llevaron hasta Atenas. De ahí se regresaron con el encargo de avisar a Silas y Timoteo para que se reunieran en Pablo lo más pronto posible. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se apenaban cada vez más al ver una ciudad tan dominada por la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y otros que adoraban el verdadero Dios. Y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraban. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Así pues, fueron por él y lo llevaron al Areópago y le preguntaron: si puedes saber qué doctrina nueva es esa que enseñas. Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que ahí vivían no tenían otra división que conversar sobre las últimas novedades. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: ateniense, ¿han observado que son muy religiosos? En efecto, al recorrer su ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito: al Dios desconocido. Pues bien, eso que veneran sin conocer es lo que yo les anuncio: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que el Señor del cielo y tierra, no habita en templo construido por mano de hombre. Tampoco tiene necesidad de que los hombres le sirvan, pues Él le da toda la vida, la respiración y todo lo demás. Él creó un solo hombre, toda humanidad, para que habitara en toda la tierra, fijando a cada pueblo donde y cuándo tenía que habitar, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si, aunque sea a tientas, lo podrían encontrar. Y es que en realidad
está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo ha dicho algunos de sus poetas, somos de su descendencia. Por tanto, si somos descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha por el arte y el ingenio humano. Ahora, sin embargo, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y todas partes que se conviertan, ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar el universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, a quien ha acreditado ante todos los resucitándolo de entre los muertos. Al oír aquello de resurrección de entre los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre este asunto te oiremos otro día. Entonces Pablo abandonó la reunión. Algunos, sin embargo, se reunieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 17, donde San Pablo sigue anunciando y sobre todo haciendo que muchos hombres y mujeres conozcan la verdad de la fe y que se apeguen a ella para poder anunciar el Evangelio. ¿Cómo es que nosotros vamos anunciando la palabra de Dios en nuestro mundo y en nuestro entorno? ¿Y cómo es que comencemos a otros a creer? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasamos ahora al libro de los Corintios, capítulo 15. Jesucristo ha resucitado. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. Es el evangelio que les está salvando. Se les conserva tal y como los anuncié. De no ser así, habríamos creído en vano, porque les transmití, en primer lugar, lo que a mí me recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, y que fue sepultado y resucitado el tercer día según la Escritura, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las que la mayor parte viven todavía, y aunque algunos ya han muerto, luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles, y después de todo se apareció a mí, como se trata de un hijo nacido fuera del tiempo. Yo, que soy el menor de los apóstoles, y digno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo, el cualquier cosa, tanto ellos como yo. Esto es lo que anunciamos y esto es lo que ustedes han creído. También nosotros resucitaremos. Ahora bien, si se anuncia que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿por qué algunos de ustedes andan diciendo que no hay resurrección de entre los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como la fe de ustedes no tiene sentido. Resulta incluso que serían los falsos testigos de Dios, porque estaríamos dando falso testimonio contra Él al afirmar que resucitó a Jesucristo, siendo así que si los muertos no resucitan, tampoco Él lo resucitó. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes aún no tiene sentido y siguen aún sumidos en sus pecados. Y por supuesto también habría perecido los que han muerto unidos a Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo no va más allá de esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Pero no. Cristo ha resucitado entre los muertos como primer fruto de quien duerme el sueño de la muerte. Porque lo mismo que por un hombre vino la muerte, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Y como por unión con Adán todos los hombres mueren, así también, por su unión en Cristo, todos retornarán a la vida, pero cada uno según su rango. Como primer fruto, Cristo. Luego, el día de su gloriosa manifestación, los que pertenezcan a Cristo. Después tendrá lugar el fin, cuando, destruido todo dominio, toda potestad y todo poder, Cristo entrega el reino a Dios Padre, pues es necesario que Cristo reine hasta el día en que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo
en destruir será la muerte, porque Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Se sobreentiende que cuando la Escritura dice que todo lo ha sido sometido, queda excluido Dios, que es quien sometido todas las cosas a Cristo. Y cuando estén sometidos todas las cosas, entonces el mismo Hijo se someterá también al que lo sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. Hay algunos que se han bautizado por lo que han muerto. ¿Qué sentido tendría ese bautismo si, cierto, que los muertos no resucitan? ¿Y nosotros mismos, por qué nos exponemos a peligros en todo momento? Les aseguro, hermanos, porque estoy orgulloso de ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro, que estoy al borde de la muerte cada día. Si solo mi motivo, hermanos, hubiera luchado en Éfeso contra las fieras, ¿qué provecho tendría? Si los muertos no resucitan, comamos y vamos y mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corresponden las buenas costumbres. Recuperen el buen juicio y no sigan pecando, pues lo que algunos tienen en ignorancia de Dios, les digo esto para su vergüenza. Naturaleza del cuerpo resucitado. Algunos preguntarán, ¿cómo resucitará a los muertos? ¿Con qué cuerpo volverá a la vida? Necio, lo que tú siembras no tendrá vida si antes no muere. Y lo que siembra no es la palabra tal como va a ser, sino en simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra semilla. Y Dios proporciona a cada semilla el cuerpo que le parece conveniente, a cada semilla el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo de los hombres, otro es el cuerpo de los ganados, otro el de las aves y el otro de los peces. Hay cuerpos celestes, cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y el otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y el otro de las estrellas. Una estrella difiere incluso de otra. Es resplandor. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Se siembra alguno corruptible, resucita incorruptible. Si siembra algo despreciable, resucita glorioso. Se siembra algo débil, resucita pleno de vigor. Se siembra en cuerpo animal, resucita en cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual, como dice la Escritura. Adán, el primer hombre, fue creado por un ser con vida. El nuevo Adán, en cambio, es espíritu que da vida, y no apareció primero el espiritual, sino al animal, y después lo espiritual. El primer hombre procede de la tierra y es terrestre, el segundo procede del cielo. El terrestre es modelo de la terrestre, el celestial de lo celestial. Así como llevamos la imagen del terrestre, llevaremos también la imagen del celestial. Les digo con esto, hermanos, que la carne y la sangre no puede poseer el reino de Dios, sino lo que es corruptible heredará al incorruptible. Escuchen, voy a confiarles un misterio. No todos morimos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al son de la última trompeta, pues tocará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este ser corruptible se revista de lo incorruptible y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Acción de gracias por la victoria final. Y cuando este ser corruptible se vista de incorruptibilidad y de ser mortal su vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley ha servido para dar fuerza al pecado. Pero nosotros damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos míos queridos, manténganse firmes e inconmovibles, trabajen sin descanso en la obra del Señor, sabiendo que el Señor no dejará ni recompensará su fatiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 15 de la carta a los Corintios es muy profunda. Podremos tocar muchos temas, pero el primer tema que a mí me gustaría que meditaras es acerca de esa parte de la llegada al cielo, del momento de llegar al fruto eterno, porque hemos creído en Cristo, pero especialmente para poder vivir con Él, no pensando en nuestro cuerpo, sino en el amor que Él nos da. Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el libro de la carta a los Corintios, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 16 al 18. El gobernante imprudente multiplica la opresión, el que odia a la avaricia prolonga sus días. Hombre manchado con sangre o homicida corre a la tumba sin que nadie lo impida. El camina con rectitud estará a salvo, el que lo hace por caminos sinuosos caerá en la trampa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, haznos encontrarnos siempre contigo en tu obra celestial, en tu obra terrena, para que podamos llevar hacia ti la gloria a todos los hombres. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de la palabra de Dios, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.